Los protagonistas de la noticia en Notimundo al Día, en un diálogo directo y frontal. 6:26 en la mañana. Esta mañana vamos a dialogar sobre el nuevo proyecto económico entregado a la Asamblea Nacional por parte del Ejecutivo. Nos acompaña en nuestra mesa de trabajo César Solórzano, vicepresidente de la Asamblea Nacional. Gracias por estar con nosotros, asambleísta. ¿Qué tal? Buenos días, mucho gusto. Un saludo a todos quienes nos escuchan en este momento. Gracias por madrugar con nosotros, asambleísta. Cuéntenos, la gran interrogante es, ¿qué se mantiene en este nuevo proyecto económico enviado por el Ejecutivo a la Asamblea y qué fue descartado? Empecemos con lo primero. Bueno, existe una gran diferencia entre el económico urgente anterior y el actual. El anterior ingresó con 440 artículos, contenía también reformas a la parte monetaria, no solamente a la parte tributaria. Este proyecto actual ya cuenta con 50 artículos. Hablamos de 4 disposiciones generales, 10 transitorias, una disposición final, lo cual dista del proyecto ingresado en primera instancia que fue archivado por la Asamblea Nacional. Este proyecto obviamente tiene solamente la parte tributaria, ya no la parte monetaria, que fue quizá el inconveniente por el cual fue archivado dentro de la Asamblea. La preocupación de muchos asambleístas era esta, la parte monetaria, pero ya con el nuevo proyecto remitido por el Ejecutivo podemos ver que existe bastante diferencia con el anterior. Dentro de los 50 artículos existen artículos los cuales hemos debatido en su gran mayoría, así que creo que a la comisión, si espero y creo que seguramente tiene que ir al régimen económico, porque ya debatimos, ya conocemos el contenido del articulado y por supuesto creo que podríamos tratarlo esto en un tiempo récord o un tiempo mínimo, el cual permita que sea aprobado ya este proyecto económico urgente. ¿Cuánto tiempo les tomaría, en su opinión, leerlo estos 50 artículos? 50 artículos leímos la última vez en un día, prácticamente, un día entero, desde las 9 de la mañana hasta las 11 del día, discutiendo, debatiendo. Así que creo que esto nos podría tomar a lo mucho 15 días, tener ya un informe para segundo debate y que posiblemente aprobado ya un económico urgente que el país tanto requiere. Asambleísta, ahora tendrán que demostrarle al país, los asambleístas, que se puede lograr consensos, además de que se eliminarán los temas que preocupaban a la ciudadanía y a los sectores productivos también. Mire, algo que preocupaba quizá a la ciudadanía y también a todos, que era el tema de la repatriación de capitales. Esto generó muchísima duda ante todos los asambleístas y ante muchas personas de la ciudadanía, ya que intentaba repatriar capitales quizás no declarados. ¿Qué quiere decir esto? Que dineros que se encontraban fuera del país podían ingresar con el pago de un impuesto de entre el 1 al 8%, dependiendo del monto que vayan a repatriar, pero sin saber su origen, ¿no? Son dineros que quizás están en otro país, no sabríamos si son parte de la corrupción o son parte de cualquier otro tipo de actos ilícitos, y preocupaba muchísimo. Esta vez esto ya no se encuentra, el tema de la reparación de capitales. Quizá se podría incluir la reparación de capitales, pero con ciertos límites, ¿no? Con recursos posiblemente que sean declarados, que ingresen sin ningún tipo de impuesto y que quizá ese mismo valor les permita salir. Eso ayudaría a dar liquidez al Estado, que en tanto lo requiere. No se encuentra tampoco lo que se llamó el impuesto a la plusvalía, que tanto se lo distorsionó, pero para que no exista preocupación en los legisladores y en la ciudadanía, se retiró también esto del proyecto económico urgente. Hay muchas bondades, por ejemplo, dentro de esto, también algo que hay que recalcar: existe una sola reforma al Código Orgánico Monetario y Financiero que trata sobre las sociedades que prestan ayuda al cáncer, en este caso Solca, para que exista una cuenta única y se transfieran los recursos de manera directa y Solca no tenga que pasar los inconvenientes que pasa este instante. También... ¿Qué pasó específicamente con ese tema? Está incluido dentro del nuevo económico urgente. Aquí lo que se dice es que va a existir una cuenta única para este efecto, en la cual se va a transferir los recursos de manera directa para que no existan los problemas que existen ahora, en los cuales tienen que estar pidiendo al Ejecutivo que les transfiera los recursos y, por supuesto, preocupación para muchas personas que se atienden. Y es un problema de tramitología más que nada, para que vaya directamente a esos fondos. Sí, exactamente. Ahora sería de manera directa, se va a crear una cuenta única específicamente para eso. Hay algo también que se mantiene dentro del proyecto, que es las contribuciones únicas y temporales que hablaba el Ejecutivo sobre las empresas o los contribuyentes que facturen de 1 millón en adelante. Aquí el Ejecutivo nos remitió un cuadro en el cual
de 1 millón a 5 millones estaría una tarifa de 0.10%. Esto corresponde a 7.020 contribuyentes. Ojo, tomemos en cuenta esto. Luego, de entre 5 millones a 10 millones, el 0.15%. Y a partir de 10 millones en adelante, 0.20%. Estos quienes facturan entre 5 millones a 10 millones son 1.200 contribuyentes. Ojo, de 1 millón a 5 millones son 7.020 contribuyentes. De 5 millones a 10 millones son 1.200 contribuyentes. Y de 10 millones en adelante son 1.500 contribuyentes. Aquí el Estado o el Ejecutivo pretende recaudar con esto, con esto de aquí, alrededor de 500 millones de dólares dentro de los 3 años que vayan a contribuir estas empresas. Yo hice una propuesta y quisiera, y voy a insistir en esto, ya que la recaudación entre estos dos primeros tramos, si lo decimos, dentro de 1 millón a 5 millones y dentro de 5 millones a 10 millones, son alrededor de 40, 50 millones de dólares a lo mucho que se recaudaría, pero sin embargo podría tener un efecto dentro de estas empresas que su facturación no es mucha, y hablamos que en el grueso de esto, entre las dos, si sumamos, son 8.820 empresas o contribuyentes que facturarían, y quizá que lo recaudado no sea lo esperado, no sea mucho o no sea significativo. Así que yo hice una propuesta en la cual se recaude o se grave quizá con esta contribución especial a las empresas, a las 1.500 empresas que facturan por sobre 10 millones. Actualmente el Ejecutivo está pidiendo un 0.20%, mi propuesta fue de 0.40%, con esto recaudaríamos alrededor de 750 millones de dólares, 719 millones de dólares en los 3 años que se pretende contribuir con este impuesto. Yo creo que sería de gran ayuda al país y no afecta al ciudadano, a los más pobres, no afecta a la clase media ni a la clase baja. Esto directamente iría para las grandes empresas para que exista esta contribución especial. Y conversamos a esta hora de la mañana con el vicepresidente de la Asamblea, el asambleísta César Solórzano. Asambleísta, quisiera consultarle qué pasó con estas sugerencias del sector indígena de imponer un impuesto del 1% a los activos de los grupos económicos más fuertes del país. También propusieron el impuesto del 5% al patrimonio de estos grupos económicos. ¿Qué ocurrió con esas medidas que ellos solicitaron sean incluidas? Todo fue discutido con total responsabilidad, siempre lo hicimos de manera abierta, de manera plural. Recibimos a todos los actores que están interesados en contribuir con este proyecto económico urgente. Uno de ellos fue la CONAIE también. Y por supuesto que se discutió, se escuchó, pero dentro del actual proyecto económico urgente no se encuentra recogido absolutamente nada de lo que han planteado ciertos sectores, en este caso como la CONAIE. Pero eso no quiere decir que no se vaya quizá a mantener ese espíritu de pedir una contribución a quienes más tienen o más facturan recursos para poder ayudar en estos momentos difíciles del país. Hay cosas positivas, por ejemplo, aquí como la condonación de los intereses a 9.000 jóvenes de sus créditos educativos. La paradoja es que el día de ayer en la Asamblea Nacional se aprobaron alrededor de se intentó aprobar o se presentaron 3 cambios de orden del día para justamente hablar de este tema. Entonces, si es que estaban interesados muchos asambleístas en que se ayude a las personas o a quienes si fueron adquirientes de un crédito educativo, era que voten posiblemente el proyecto anterior, pero pidieron un cambio de orden del día, 3 cambios de orden del día, justamente por esto. Pero bueno, yo creo que no hay excusas en ese instante para que este económico urgente sea aprobado por la Asamblea Nacional, ya que uno de los problemas era la parte monetaria. De la parte monetaria solo tenemos, como les comenté, la reforma para que exista una cuenta única en la cual se transfieran de manera directa los recursos para Solca. Que es muy positivo. Súper positivo. Yo veo positivo lo que se encuentra dentro de este económico urgente. Claro, además que hemos escuchado muchos testimonios de personas con cáncer que no tienen dinero para los tratamientos, para las medicinas y que necesitan de forma urgente. Ellos no pueden darse el lujo de esperar 1 o 2 días o una semana que haya esa transferencia de dinero, así que ese es un punto positivo. ¿Qué pasa con el IVA, asambleísta? Bueno, el IVA se mantiene, no sube ni baja para nada el IVA, eso también hay que ser muy claros. Existen
exenciones que van a tener para la parte agrícola, la parte florícola, que se vio muy afectada dentro de las paralizaciones. Yo creo que es lo necesario, justamente lo que el país requiere, que se reactive la producción agrícola, y esto va a ayudar muchísimo a que el país salga adelante y a que los pequeños agricultores también puedan salir adelante. Asambleísta, se mantiene también la eliminación del anticipo al impuesto a la renta, ya que este ha sido un pedido solicitado por el sector empresarial. Sí, por supuesto que sí, se mantiene la eliminación de anticipo del impuesto a la renta. También la eliminación, quizá para ayudar bastante, de 100.000 agentes de retención. Es también un régimen simplificado en lo que respecta a tributación. También la disminución del ICE para la cerveza artesanal. Hay muchas cosas positivas dentro de este proyecto de ley, así que yo creo quizá que dentro de la Asamblea Nacional no va a haber mucho que decir en contra de este proyecto de ley. Como saben, ahora el Ejecutivo ha tomado medidas distintas a las que tomó la primera vez, se ha reunido con todas las bancadas, tuvimos la opción de poder reunirnos con el ministro Richard Martínez para que pueda explicar de manera directa a los asambleístas respecto al contenido de este código. Ustedes son testigos también, se reunieron con el Ejecutivo, los jefes de bancada, y creo que la mayoría no tuvo casi nada negativo que decir respecto a lo que plantea el Ejecutivo. Pero eso debió haberse hecho antes y no perder el tiempo. Totalmente de acuerdo, ¿verdad? así es. Totalmente de acuerdo. Yo creo que todos hemos aprendido de los errores que se ha cometido, y eso ha servido para avanzar y quizá para que el diálogo sea más fluido dentro de la Asamblea Nacional y entre la Asamblea Nacional y el Ejecutivo. ¿Esto quiere decir que hay consenso entre las diferentes bancadas y que cuando este informe llegue al Pleno para segundo debate, este nuevo proyecto de ley que ha presentado el Ejecutivo va a ser aprobado sin complicaciones? Quizás no consenso, lo que sí no hay negativas de las fuerzas políticas, que eso ya es bastante. Recordemos que eso tiene que ser pasado al Pleno, se lo debe tratar en 2 ocasiones, y en su segunda ocasión, en su segundo informe, ya se lo sometería a votación. Lo que sí, no hay voces que quizá hablen de manera negativa sobre este proyecto de ley, y eso creo que es mucho. Eso quiere decir que nos podría garantizar que este económico urgente pueda ser aprobado dentro de la Asamblea Nacional y así contribuir con el país de manera responsable. Ahora, sabemos que si el documento no se aprueba este año, la meta de recaudación bajaría a $340 millones, ya que según la ley el ajuste al impuesto a la renta y otros de carácter anual entran en vigencia en el siguiente ejercicio fiscal. Mire, no solamente eso, la preocupación, como ustedes vieron, que el riesgo del país pueda subir, la preocupación es que no se tengan los ingresos necesarios, porque recordemos que cuando se intentó aplicar quizá o retirar los subsidios, o quizá plantear un proyecto económico urgente, o quizá préstamos o recursos o ingresos de los multilaterales, al no haberse aprobado, todo esto deja quizá un Estado con los brazos y los pies atados. Lo que nos garantiza seguro es que existe un problema económico futuro. Entonces, con esto lo que permitiríamos es dar quizá un respiro, una bocanada de aire fresco al Ejecutivo en el tema de recursos, para que en algo poder mitigar los problemas económicos que tiene el país. Perfecto, finalizo indicando que también se incluye el tema del 0% de IVA, las tiras para medición de glucosa, las bombas de insulina y marcapasos, que es un tema también sumamente importante y que seguro muchas personas que tienen este tipo de enfermedades están pendientes de ello. Asambleísta, queremos agradecerle por haber madrugado, por haber estado aquí con nosotros para contarle a nuestros oyentes sobre este nuevo proyecto de ley que sin duda estamos todos pendientes de que ya se apruebe. Gracias al asambleísta César Solórzano por habernos acompañado. A ustedes, muy buenos días. Este es Notimundo al Día, siempre bien informados. La información actualizada minuto a minuto, ahora también en imagen a través de FM Mundo Live.